que venía precisamente, venía de Oriente, había conquistado la mayor parte de la península itálica y había comenzado, ¿qué?, a devolverle a Constantinopla las tierras de Roma. Pero ese dominio bizantino, ¿no?, donde se gobernaban los dos a la misma vez, no duró mucho sobre Italia, porque entonces llegaron los lombardos en el año 568. Cuando los lombardos llegan, empiezan a ocupar alguna parte de las tierras romanas, y desde luego vuelven a tener otro problema, y es que pudieron haber conquistado todo Roma o toda la península, pero los lombardos se dividieron entre ellos mismos, y desde luego esa división no les permitió seguir el trabajo de conquista, porque empezaron entonces a sospechar uno de los otros y empezaron ellos mismos a pelearse. Ahora, pero una vez la presencia de los lombardos en Roma, esto empieza a acarrear una serie de conflictos bélicos y de problemas dentro de toda esa península romana. Y la Iglesia tiene entonces que dedicarse a ocupar la función de gobierno, porque los gobernantes están peleando entre ellos, el pueblo está peleando entre ellos, y de lo único que se habla y de lo único que se entiende es de pelea. Entonces, por lo tanto, como consecuencia de eso, la Iglesia tiene que asumir la responsabilidad de dirigir los destinos del pueblo. Ahora, una vez muere Justiniano, el emperador de Oriente, vuelve de nuevo Oriente a sufrir una decadencia, y prácticamente ya para finales del siglo VI, la fuerza que tiene Constantinopla, el Imperio Romano Oriental, el Imperio Romano Oriental sobre Occidente es ninguna. Ya prácticamente lo único que le queda es el título honorario, pero ya no tiene la fuerza. Claro, como ya no hay la fuerza, entonces la Iglesia tiene una sola alternativa: o cae bajo la influencia de los lombardos y su doctrina ariana, o ya sencillamente la enfrenta. Y aquí el papado ocupa la posición eclesial y la posición de Estado. ¿Se da cuenta? Todo esto fue elementos circunstanciales. No fue nada planificado. No fue algo que se dio, digamos. No, fueron unos elementos que obraron dentro de las circunstancias que había. Claro, cuando Bonifacio I, que ese es otro papa, vamos a ver si lo encontramos por ahí, San Félix, ahí está. No, pero ese es Bonifacio II. Mira a ver hacia atrás. Si aparece por ahí. No. Ese no está ahí. No está en el listado. Pero Bonifacio I, bueno, claro, tal vez no lo tengan ahí porque él prácticamente estaba en una postura que no se conocía muy bien en términos de si se definía al lado de los lombardos o no. Pero cuando Bonifacio I fallecía en el 579, las tropas lombardas asediaban la ciudad de Roma. Y entonces, como resultado de eso, vino Pelagio II. Vamos a ver si aparece Pelagio por ahí. Sí, Pelayo. Sí. Entonces, fíjese lo interesante. Este Pelagio salvó a Roma. ¿Cómo lo salva? Llama a los lombardos y le dice: mire, señores, ¿cuánto ustedes quieren por no destruir esta ciudad? Le ofrezco las sumas de dinero que ustedes quieran. Claro, en esa negociación, él también, por la parte trasera, empezó a negociar con los francos,
para que estos atacaran a los lombardos por el norte. Y cuando los lombardos supieron eso, prácticamente no hicieron negocio. No hicieron negocio. Claro, los francos no invaden en ese momento, pero más adelante, los francos invaden. Y cuando invaden ya como aliados del papado. Porque ya las bases estaban hechas como resultado de las gestiones de Pelagio. Pelagio muere víctima de la peste y desde luego cuando Pelagio muere víctima de la peste, esto queda ahí como en suspenso todo. Ahora, yo quiero ponerlo en el contexto histórico. Sí, Dios te cuide, que vayas bien. Yo quiero ponerlo en el contexto histórico. Mire, por un lado lo que hay. Por un lado, están las invasiones. Por el otro lado, como resultado de las invasiones, guerras intestinas entre ellos mismos por alcanzar el poder. O sea, había mucho que poseer y eso los llenó a ellos de una sed de poder que ni ellos mismos la podían controlar. Número 3, el Imperio de Oriente no podía hacer absolutamente nada por ellos. Los acueductos fueron dañados, fueron alterados. La calidad de vida de la gente empezó a deteriorarse. Las cosechas eran destruidas en las invasiones. Los saqueos eran increíbles. La cantidad de enfermos era extraordinaria. Y a eso se le añade otro problema más, el problema de las pestes. O sea, imagínense, para unos pueblos que primero estaba el emperador y después estaba la iglesia, cuando ven que en medio de su desgracia y de su crisis el emperador no está funcionando, miran entonces a la iglesia. Y qué bueno que en ese momento por lo menos la iglesia tenía líderes que estaban dispuestos a aceptar el reto. ¿A qué precio? Lo vamos a descubrir ahora con un nuevo papa. Este papa se llama Gregorio. Vamos a buscar por aquí a Gregorio. Benedicto, Pelayo II, ahí está San Gregorio. Fíjese que a Gregorio se le llama el Grande. Fue papa desde el año 590 hasta el 604, es decir, 14 años. Nació en Roma y fue elegido el 3 de septiembre del 590 y murió el 12 de marzo del 604. Confirmó la autoridad civil del Papa. ¿Oyó bien lo que estoy diciendo, lo que estoy leyendo de ahí? Confirmó la autoridad civil, es decir, el Papa no solamente era jefe de la Iglesia, ¿era jefe de qué? Era jefe del Estado. Por el otro lado, fíjese lo que dice. Inicia el poder temporal. Cuando terminó la peste de Roma, un ángel se le apareció sobre la roca que después se llamó el Castillo de San Miguel y se definía como el Servus Servorum Dei. Ya mismo lo vamos, instituyó el canto gregoriano. Todo eso lo vamos a explicar ya mismito. Pero hay un dato que los historiadores dicen, y es que como resultado de la experiencia de la peste, las fiebres eran tan altas que la gente tenía alucinaciones. Pero no solamente vivían con alucinaciones como resultado de la fiebre, sino que dentro de las alucinaciones ellos visualizaban de acuerdo a la ignorancia que tenían. Y llegó un momento en que a cualquiera que era víctima de la peste se le creía todo lo que decía y en ocasiones lo que estaba era alucinando. Y déjenme decirles algo, esto no es extraño, porque cuántas veces la historia ha demostrado que líderes religiosos